Amén. Acomódense, hermanos. Fíjense que hemos venido estudiando en el departamento femenil una enseñanza muy bonita que ha tenido por tema general los desafíos de la mujer cristiana en la época de la Odisea, los problemas ante los cuales la iglesia en estos últimos tiempos nos encontramos y contra los cuales tenemos que luchar. Los problemas que tuvo la iglesia de Éfeso no son los mismos problemas con los cuales tenemos que lidiar nosotros, la iglesia de Dios, en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, como lo es la época de la Odisea. La iglesia de Éfeso se caracterizó por ser una iglesia de muchos sufrimientos, vivió un poco de sufrimientos, aunque hermana y hermano, su fervor espiritual fue extremadamente grande, tanto así, hermanos, de que el Señor, hermanos, en el mensaje que refiere a ellos, los elogia en el sentido de que han sido una iglesia fervorosa, pero que con el tiempo se descuidan y el Señor les reclama y les dice: tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Luego viene la época de Esmirna, que es muy diferente a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna sí se caracterizó por ser una iglesia sufrida, una iglesia que atravesó severas persecuciones. Y así, hermanos, sucesivamente cada iglesia ha vivido diferentes cosas contra las cuales ha luchado. Pero en ninguna de las épocas, hermana, en ninguna de las épocas la iglesia desfalleció, sino que la iglesia se mantuvo. La iglesia, hermanos, aún a pesar de las dificultades, fue perseverante y, hermanos, salió victoriosa de las persecuciones, de las aflicciones que llegaron a sus vidas. Pero ahora a nosotros nos ha tocado en suerte vivir la última época, y ahora nosotros tenemos grandes desafíos con los cuales tenemos que luchar. Y si bien es cierto, tenemos dificultades, tenemos tribulaciones, tenemos adversidades de diferentes índoles, pero no tantos como lo han vivido las otras iglesias. Un hermano en una oportunidad decía que la iglesia en estos últimos tiempos es una iglesia consentida, es una iglesia mimada, porque inclusive a veces hasta los predicadores, los mensajeros del Señor se vuelven un poco complacientes en sus formas, en cómo imparten las enseñanzas, y a veces no definen lo que verdaderamente Dios demanda de su pueblo, lo que verdaderamente Dios demanda de su iglesia. Y por eso es que la iglesia muchas veces, hermana y hermano, se va descaminando del camino verdadero. ¿Y contra qué es que la iglesia en estos últimos tiempos lucha? Hermana y hermano, luchamos contra la mundanalidad. ¿Luchamos contra qué? Contra el conformismo. ¿Luchamos contra qué, hermanos? La tibieza espiritual, la cual, hermanos, el Señor señala fuertemente en la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, curiosamente, hermanos, no recibe ningún elogio de parte de nuestro Dios Todopoderoso, sino que solo recibe reproches, solo recibe, hermanos, censuras, señalamientos. Y qué terrible es eso, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar, ¿verdad?, de que de repente para que alguien cambie, para que alguien mejore, debe de ser estimulado. Y por ejemplo, en una de las lecciones que estudiamos en este trimestre decíamos de que muchas veces debemos de resaltar en las personas, que, hermanos, las virtudes, las cualidades buenas, para luego resaltar los defectos, para que la persona que recibe aquellos señalamientos malos pueda decir: al menos no estoy del todo malo, ¿verdad? Al menos no estoy del todo perdido, porque al menos tengo algunas cositas buenas.
Pero ¿qué es lo que encontramos en la iglesia de la Odisea, hermanos? Mire usted lo que dice ahí, Apocalipsis capítulo número 3. Y veamos esta porción de la escritura, Apocalipsis 3, ¿verdad? El llamado de Dios a la iglesia de la Odisea. Y esto es un mensaje para todos. Y es importante que los niños también vayan siendo instruidos en estas cosas. Porque decimos nosotros, los niños son la iglesia ¿de cuándo? La iglesia del futuro. Los jóvenes están a un paso, o mejor dicho, los podemos tomar ya como la iglesia del presente. Porque muchos de ellos, muchos de los jóvenes ya son bautizados, otros son servidores dentro de la obra del Señor. Y entonces los jóvenes tienen responsabilidades ya dentro de las cosas de nuestro Dios. Y miren lo que dice aquí, versículo número 14. Apocalipsis 3, versículo número 14 dice: escribe al ángel de la Odisea, y dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de ¿qué dice, hermanos? De la creación de Dios, dice esto. Y esto es muy importante reconocer, usted y yo, hermanos, con qué devoción, con qué entrega le servimos a nuestro Dios. Usted y yo sabemos perfectamente que a nuestro Dios no lo podemos engañar. ¿O sí lo podemos engañar, hermana? ¿Usted cree que Dios no conoce qué es lo que tiene en su mente usted, hermano? Todos sabemos que Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Conoce las intenciones con las cuales le servimos. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, en primer lugar le dice: yo conozco tus obras. ¿Y qué obras el Señor conocía de la iglesia de la Odisea? Le dice el Señor: no eres frío, ni eres, ¿qué le dice? Ni eres caliente. No eres frío, ni eres caliente. Dicho de otra manera, ni eres del todo mundano, pero tampoco eres del todo, ¿qué? Mire qué tremendo son estas palabras, ¿verdad? No eres del todo cristiano, pero tampoco eres del todo mundano. Eso ya parafraseándolo y queriéndolo ver de una manera más clara. El Señor dice: yo conozco tus obras. Y este es el examen que usted y yo debemos de hacernos y considerar que a nuestro Dios no lo podemos engañar. Usted y yo podemos engañar. ¿A quiénes podemos engañar, hermanos? A todos, a los hombres podemos engañarlos, pero a Dios, ¿qué, hermanos? A Dios no. Y dice el Señor acá: yo conozco tus obras. En el parafraseo de las palabras decimos: no eres ni mundano ni eres cristiano. No eres del todo mundano, decíamos, ¿verdad? Ni eres del todo cristiano, como queriendo decir, estás con un pie en el mundo y estás con un pie ¿a dónde? En la iglesia. Contra esto es lo que nosotros tenemos que luchar, hermanos. Yo creo que esta es la más grande lucha que la iglesia de estos últimos tenemos. Yo creo que las aflicciones, hermana y hermano, quizás nos van a hacer sufrir, nos van a hacer llorar, y quizás en lugar de hacernos retroceder, quizás van a fortalecer nuestra fe para poder perseverar en el Señor. Porque yo me he dado cuenta de muchos hermanos, de muchas hermanas que en los problemas, en lugar de que su fe se debilite, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Mejor la fe, ¿qué es lo que hace? Se fortalece, se aumenta. ¿Por qué? Fíjese usted qué es lo que sucede. Cuando a usted le vienen problemas, cuando a mí me vienen dificultades, ¿qué es lo que hago yo, hermana? ¿Qué es lo que hace usted? ¿No es cierto que vamos delante de Dios a pedirle de su ayuda, de su auxilio divino? Y nos volvemos, hermanos, más llenos de oración. Quizás le buscamos más incesantemente al Señor a través del ayuno. Quizás nos volvemos más dependientes de las cosas de Dios. Escudriñamos más la palabra de Dios. Quizás nos congregamos más seguido. Y estamos, hermana y hermano, estamos preocupando, es decir, buscamos estar cada vez más cerca de Dios, porque nos consideramos grandes necesitados cuando tenemos problemas. Y eso lo hemos visto, hermanos. Yo me acuerdo allá por el año 2001,
¿Quién recuerda qué es lo que pasó en el año 2001, hermanas? Un terremoto bastante fuerte, ¿verdad? Ojalá que el Señor mandara un terremoto en estos días, ¿verdad? No, que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero en el 2001 hubieron 2 terremotos bien cerquitas, el 13 de enero y el 13 de febrero. Miren, hermanos, muchos hermanos que estaban todos descuidados espiritualmente, hermanos, empezaron a ¿qué? Hasta personas que no querían nada con Dios empezaron a llegar. Las iglesias empezaron a llenarse. Los consejos locales empezaron hasta a comprar sillas porque ya no cabían los hermanos. Pero fue pasando la bulla de los terremotos, hermano. Y otra vez quedaron las iglesias como solas. Quedaron ahí, quedó el montón de sillas ahí, ¿verdad? Ese es el comportamiento que muchas veces la iglesia en estos tiempos tiene, que en las aflicciones nada más como que nos volvemos más cercanos a Dios, ¿verdad? Pero mientras no hay más aflicciones, mientras no hay aflicciones, ¿cómo estamos, hermanos? Estamos acomodados y estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Nos volvemos indiferentes a las cosas de Dios. ¿Cómo quisiera vivir usted, hermana? ¿En aflicción o así libre de problemas? Así con toda honestidad, ¿cómo le gustara vivir a usted? ¿En aflicción, con aflicciones o libre de problemas? Libre de problemas, quizás, ¿verdad? No se acuerda de Dios, ¿verdad? Media vez uno tiene ahí por ahí las cuentitas en el banco, ¿verdad? Y media vez uno tenga salud y todo esté bien en la familia, en el hogar. ¿Cómo está todo uno, hermanos? Está bien. Si quiero voy a los cultos, si no quiero oro y así sucesivamente. Entonces, le digo, las aflicciones en lugar de alejarnos de Dios, ¿qué es lo que nos hacen? Más nos acercan. Pero, ¿qué pasa con las comodidades? ¿Qué pasa, hermanos, con una vida en donde no hay necesidades, sino que al contrario vamos prosperando materialmente? ¿Cómo nos vamos volviendo? Nos vamos volviendo desinteresados de las cosas de Dios y vamos procurando, hermanas y hermanos, ser complacientes con todos los deseos de nuestra carne. Todo lo que la carne quiere, queremos obedecer, ¿o no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, hermana, claro que sí, hay que ser realista, pero esa es la verdad que vivimos ahora en estos tiempos. Si no, pues véalo, el Señor no se equivoca. ¿O se equivoca el Señor, hermanos? El Señor no se equivoca. Y mire lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que tú ni eres medio mundano, ni eres del todo mundano, ni eres del todo cristiano. Pero mire cómo le dice el Señor: ojalá fueses una cosa o lo otra, porque no se puede disfrutar, hermanos. Dice la alabanza número 18, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la alabanza número 18? Dice ahí, ¿verdad? Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, dice, nuestra senda florida, ¿qué será? Si acatamos su ley, Él será nuestro rey. ¿Y qué más dice? Y con Él reinaremos allá. Pero hay una estrofa por ahí que me llama mucho la atención. Y dice: no podremos probar su delicia sin par si vivimos mundanos. ¿En qué dice? ¿Se equivoca esa alabanza? No se equivoca, hermano. Esa es una gran realidad. Mire, si usted es medio mundana o medio mundano, no puede disfrutar la vida en el Evangelio. Porque cada mensaje que usted escucha acá dice yo no voy a la iglesia porque si estos hermanos son lo de lo mismo, pasan hablando que uno no debe de ser mundano, de que uno no debe de ser aquí, que uno debe de ser allá, que uno debe de ser lo otro. Inclusive ahora en estos tiempos está abundando, hermana y hermano, en muchos miembros de la iglesia, el pensamiento de que no se debe de ser demasiado extremista, que no se debe de ser demasiado celoso. Ese es el pensamiento que ahora aflora en el seno de la iglesia, que no debe de ser uno demasiado cerrado.
Inclusive alguien decía, uno debe de ser flexible para que la iglesia, dice, esté tranquila. Inclusive a veces predicadores decimos, no maltrate a la iglesia. Le digo yo a usted, ¿es un maltrato estarle diciendo las cosas como son? ¿O es un maltrato, hermana y hermano, señalar las cosas que el Señor no quiere que hagamos? Pero sorpréndase, hay quienes que ven como un maltrato el que a usted se le esté diciendo, por ejemplo, esa palabra: no eres del todo mundano, pero no eres del todo. Eso para muchos puede ser una ofensa. ¿O no es cierto, hermano? Eso para muchos puede ser una ofensa. Y no nos gusta, mejor ya no vengo, dice, ¿verdad? Allí en lugar de animarlo a uno, mejor lo... ¿Qué decía? ¿Qué dice alguien? En lugar de animarlo, mejor le roban, ¿no? Pues sí, que ahí le dicen a uno que uno es más mundano que cristiano. Pero ¿soy yo el que lo digo? Es la gran pregunta. ¿Es su servidor el que lo dice? No, hermana y hermano, entendamos que es el Señor el que nos habla y nos dice en esta tarde: ojalá fueses frío o caliente, ojalá te definas. Y dice el verso número 4, ¿verdad? El 16, perdón. Pero por cuanto eres, ¿cómo dice, hermanos? Tibio. ¿Y qué es el tibio, hermanos? Es el término medio, ¿verdad? Que no es caliente ni es frío. Es tibio. Y al Señor le gustan las cosas tibias. Es como que decían, como dicen por ahí, ¿verdad? Mediocre, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Son sinónimos. Tibio es el intermedio entre el caliente y el frío. ¿Y el mediocre cuál es? Que no es ni rojo ni amarillo, dice la hermana, ¿verdad? Sino que es medio ocre, ¿verdad? O como dijo alguien, bueno, hay otros sinónimos, ¿verdad? Que se pueden decir, ¿verdad? Pero vea usted, el Señor llama a la iglesia a que se defina, y dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, como queriendo decir, en las condiciones en que estás, ¿qué dice ahí, hermanos? Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice el Señor: te voy a vomitar de mi boca. Y ese es el mensaje de Dios para usted y para mí. Ahora, una pregunta podría surgir: ¿y qué es ser tibio, pues? ¿Qué es ser tibio? Es fácil, no ser del todo mundano. Ay, disculpen que les diga así, ¿verdad? Pero eso es, hermano, ser tibio. No es ser del todo mundano, pero tampoco es ser del todo cristiano. Eso es ser tibio, hermano. Así de claro. Ahora, ¿cómo se considera usted? ¿Cómo se considera usted, hermano, hermana? ¿Cómo me considero yo? Es un examen que tenemos que hacernos individualmente. Porque aunque usted quiera impresionar a los hombres aquí, a Dios, ¿qué pasa, hermanos? A Dios no lo conoce, a Dios no lo puede impresionar, porque Él le conoce. Me acuerdo en una oportunidad andaba evangelizando y pues estábamos por ahí platicando con unas hermanas de la palabra de Dios. Ya casi eran como las 5 de la tarde y andábamos evangelizando, y de repente llegaron unas jovencitas bien ceñidas, empantalonadas, ¿verdad? Bien empantalonadas, con su rostro bien maquillados. Y bueno, y que llegaron a la carrera, nosotros estábamos allí y ni saludaron, llegaron a la carrera, y como en cuestión de unos 20 minutos salieron, y ya salieron con sus vestiditos bien formalitos. Ya salieron con sus vestiditos bien formalitos, ya no iban pintadas, ya no iban maquilladas. Y bueno, le dice: ¿y para dónde vas? Le dice la mamá. Voy para el culto, ya nos agarró la tarde. Oiga, pero ¿y cómo habían llegado? ¿Cómo habían? ¿Por qué no se fueron en pantalón al culto? ¿Por qué no se fueron maquilladas al culto? ¿Por qué si no les agarraba la tarde? ¿Por qué no de un solo del trabajo agarraron para el culto? ¿Por qué, hermanos? Porque su misma conciencia les dice. ¿Cómo les dice su conciencia? Que en esas condiciones en que anda, ¿qué pasa?
No puede. Y le dice, ya me agarré la tarde para el culto, y iba, ya se había limpiado la cara y ya iba con su vestimenta ya para el culto. Y hermanos y hermanas, ¿podemos llegar nosotros a ese extremo? Que usted y yo tengamos ropa para venir al culto y ropa para ir a trabajar. Puede ser, ¿verdad? Que tengamos, pero porque decimos, esta que ya está algo viejita, la voy a utilizar ¿para qué? Para trabajar, pero siempre debe de ser ¿cómo? Siempre debe de ser formal, ¿o no es cierto? Siempre debe de ser formal. No debe de usted, ¿verdad?, tener unas falditas más cortas para ir a su trabajo y unas falditas más largas para venir al culto, ¿verdad? Unas falditas más apretaditas para ir al trabajo y unas más flojitas para venir ¿a dónde? Eso es ser tibio, hermano, ¿o no? ¿O no es ser tibio eso, hermanos? Por supuesto que sí. Este es el llamado del Señor para usted y para quién, hermanos, para nosotros. Y le digo, es más fácil, oiga bien, es más fácil que neguemos al Señor contra estas cosas que tenemos que luchar, que el mundo está vendiéndonos todos los días, ¿o no es cierto? El mundo nos está bombardeando a través de ¿qué? De la comodidad, a través del placer, a través de ¿qué, hermanos? De que nos debemos de sentir cómodos, que mire, hermana y hermano, pues las opiniones que se vierten en el mundo. Dios no pide el exterior. ¿Qué es lo que pide Dios, hermana? Hermano, ¿qué es lo que pide Dios? Es el corazón. Y otro pensamiento es, mira, nadie te debe de juzgar. Dios es el que te va a juzgar. Y es cierto. Pero la palabra de Dios aquí está. Y Dios nos juzga a usted y a mí cada vez que venimos a este lugar a escuchar palabra de Dios. ¿O no es así? ¿No es el juicio de Dios, hermano? Claro que sí. Y allí usted se ve a través del espejo divino, a través de la palabra de Dios, nos vemos cómo andamos. Por eso es que el apóstol Pablo dice allí, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12 o capítulo número 13 y el versículo número 5. Mire cómo dice, segunda carta a los Corintios 13, versículo número 5. Mire, no se vaya a molestar conmigo, hermana, por favor. Ni conmigo se vaya a enojar, hermano, por favor, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, las cosas que están en nuestros corazones, solamente Dios las conoce. Y dice así, mire, examínense a vosotros mismos si estáis, ¿en qué dice? Si estáis en la fe, si estáis en la doctrina. Pruébense a ustedes mismos, ¿o acaso no se conocen ustedes? ¿Usted se conoce o no se conoce, hermana? ¿Nos conocemos o no nos conocemos, hermanos? Por supuesto que sí nos conocemos. Entonces Dios, hermanos, le dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueses frío o caliente, ojalá te definas. Dice, porque si no, le dice, te voy a vomitar, ¿de qué dice? De mi boca. Porque tú dices, ¿qué decía la iglesia de la Odisea? Yo soy rico y ¿qué dice? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres el que dice, hermano, un desventurado, un pobre, un miserable. O sea, ¿de qué nos sirve que vivamos cómodos y que entre más tenemos mejores para nosotros, pero si en nuestra vida espiritual estamos mal? ¿De qué nos sirve, hermano? ¿Qué preferiría usted más, hermana? Tener una completa vida de opulencia, de comodidad, en donde usted se da los gustos que quiera, y hermano, pero al final su relación con Dios esté, hermana, así, ¿verdad? Perjudicada por la mundanalidad, por todo lo de este mundo. ¿Qué preferimos nosotros? Me acuerdo de hace algunos años de una hermana que ella dijo así, ¿verdad? Dijo a los hermanos de consejo, les dice, hermanos, yo sé, dice ella, de que nosotros no podemos andar jugando a la lotería, ¿verdad? Ella dijo así, nosotros sabemos que no podemos jugar a la lotería. Pero fíjense, hermanos, de que
no sé, de repente me dio la corazonada, de repente sentía un llamado ahí en mi corazón que me dijo, jugar la lotería. Y fíjese que compré un billete de lotería. Y ahí lo tengo, hermanos. Ahí lo tengo. El miércoles se juega este billete. Entonces dijo, yo quiero, le dice a los hermanos, ¿verdad? Yo quiero que oren, dice. Yo quiero que oren para que salga el premio, dice. Y si me sale ese premio, yo voy a dar para que terminemos de construir la casa de oración, dice. Imagínese usted. Y vienen los hermanos, le dije, hermana, pero nosotros no podemos andar. Hermano, pero algo me dijo a mí, me dice que lo hiciera. ¿Y qué sabemos? Y mire, y los convence a los hermanos. Y los hermanos oran, hermano. Y oran los hermanos, ¿verdad? Y oran, Señor, pues mira que tu hija tiene un buen propósito en su corazón. Ella ha dicho de que si se llega a ganar ese premio, va a dar para terminar de construir esta obra que estamos desarrollando. Así es que, Señor, dice, que le salga. ¿Y qué creen ustedes, hermano? Mire, le salió el premio, hermano. No, andar usted haciendo eso, aquí no vamos a orar por usted, hermano. Pero mire, le salió el premio, hermana. Pero, hermano, fue último sábado que llegó. Ya no llegó, hermanos. Ya no llegó. Y mire, pasaron los días, y los hermanos iban a buscarla, no la hallaban porque ella estaba bien ocupada. Y mire, empezó a construir una gran casa, hermanos, de 3 niveles. En la parte baja puso una gran despensa, pero de aquellas tiendotas, ¿verdad? De esas que hay en los pueblos, ¿verdad? Que ya para poderla encontrar a ella, tal vez era de rebuscarse, porque ya no se hallaba. Hasta que una vez, dicen los hermanos, que la encontraron. Y le dicen, hermana, la estamos extrañando en la iglesia. La estamos extrañando. Y dice la hermana, ¿y que ven que tengo tiempo, pues? Y dice, pero miren, el Señor no me ha dejado, dice. El Señor no me ha dejado porque mire cómo me tiene. Si Dios no me hubiese dejado, si Dios me hubiese dejado, ya esto yo no lo tuviera. Pero como Dios está conmigo, dice. O sea, mire cómo me tiene bien bendecida. Y le dicen los hermanos, pero se acuerda, hermana, le dice, que nosotros oramos para que se ganara ese premio. Así, ¿verdad? ¿Se acuerda que nosotros oramos? Sí, hermano. Vaya, ahora venimos a orar para que Dios le quite todo lo que le ha dado, le dice. Y ya dice la hermana, no, por favor, no, dice, ¿verdad? No quería, porque quería comodidad, quería estar como, hermanos. Bueno, tenía esa gran casona, unos grandes carros, un buen montón de carros bonitos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, si ganara el qué, hermanos, todo el mundo, y al final pierde qué, hermano, su alma. Mire, hermano, es de tener un gran cuidado. Esos son los grandes desafíos ante los cuales la iglesia de estos últimos tiempos, hermanos, tenemos que vencer las tribulaciones, las adversidades. Quizá no nos van a vencer, hermano, porque yo he visto, hermana y hermano, y a través de la historia bíblica nos damos cuenta de que los hijos de Dios ante las aflicciones, ¿qué es lo que más han hecho, hermano? Buscar estar más cerca de quién. Parece que con nuestro hermano Osmin, cuando hemos hablado de las 7 épocas de la iglesia, hemos dicho, ojalá volviéramos a la época de Esmirna. ¿Saben qué significa la palabra Esmirna, hermanos? Sacrificio de contrición. La época en que la iglesia experimentó, hermano, el martirio de parte de los emperadores romanos, donde muchos cristianos, hermanos, no tenían la libertad para decir que eran cristianos. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios no tenían las libertades que usted y yo tenemos de poder estar cada sábado adorando al Señor. Lo hacían a escondidas, porque si los hallaban adorando al Señor en día sábado, ¿qué hacían, hermano? Los capturaban y los exponían en el gran coliseo romano para que se los devoraran. ¿Quiénes? Los leones.
Y los utilizaban como las antorchas, hermanos, que alumbraban el estadio. Cristianos servían de antorcha. ¿No le gustaría que volviéramos a esa época? Le aseguro que fuéramos más fervorosos, hermano. Le aseguro que buscáramos más de quién, más de Dios, pero como ahorita no va. ¿Qué le parece a usted si de repente viniera una gran persecución? ¿Cuántos cree usted que estaríamos dispuestos para eso? Quizás, hermanos, algunos quizás negarían la fe, otros quizás no, ¿verdad? Hiciéramos como aquellos hombres que se comprometían más al Señor por no negar a Dios. Pero mire la época que nos ha tocado vivir, una época bastante, pero bastante, ¿qué, hermanos? Difícil, una época bastante complicada, hermano. Mire, se ha llegado al tiempo, hermanos, de que si un predicador habla demasiado fuerte, hay miembros que sí tienen un poquito de influencia con las autoridades de la iglesia, hermano. Ay, hermano, más temprano que tarde lo quitan. Así como lo oyen. No estoy hablando de este tiempo, pero sí en otros tiempos, hermanos. En otros tiempos sí. Porque dice aquí, yo soy rico y no tengo necesidad de ¿qué? Algunos nos dan lo mismo, hermanos. Algunos nos dan lo mismo lo que se predica aquí, lo que se dice aquí. No le ponemos importancia a todo ello. Pero el Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Ya termino y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado. O sea que entre más cómodo o indiferente usted se vuelva a las cosas de Dios, el Señor más lástima tiene de mí y de usted. ¿O no es cierto? Sí, porque Él nos dice, pobrecito, ¿de qué le sirve que esté en esa gran opulencia de comodidad y esto y lo otro, pero está lejos de mí? No me busca, no se acerca. Y mire qué dice. Y dice, porque tú dices yo soy rico y bueno, todo eso, ¿verdad? Y dice, por tanto, dice el 18, el llamado, ¿verdad? ¿Qué le aconseja el Señor? Yo te aconsejo que de mí compres el que dice, oro refinado en fuego, para que seas como, dice, hermanos, rico, que es la espiritualidad, la fe que debe de estar ¿a dónde, hermanos? En nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo en la carta que leíamos, ¿verdad? Os ruego, hermanos, no solamente en mi presencia, ustedes compórtense bien, sino mucho más ahora en mi ausencia. Les dice el apóstol, ocúpense en vuestra salvación. ¿Con qué dice? Con temor y temblor, ocúpense. La iglesia, hermanos, debemos de despertar de ese letargo espiritual. Algunos ya no nos queremos congregar. Algunos nos hemos acomodado a las transmisiones, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy ya casi no, ¿verdad? Pero algunos piensan de que, por ejemplo, estar aquí, pues yo sé que es sofocante, hermanos. ¿Es sofocante o no es sofocante, hermano? Sí, pero ¿qué dice Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias, haga memoria de lo que Dios ha hecho por usted. Haga memoria de lo que Dios ha hecho por usted. Y sacrifíquese, sacrifiquémonos. Pero preferimos mejor quedarnos quizás en la casa. ¿El qué, hermanos? En la transmisión. Si quieren, mejor no vengamos y transmitimos desde la casa y nos enlazamos todos, hermanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería bueno así? No, ¿verdad? Pero para algunos puede ser que así sea bonito, ¿verdad? Y miren, los tiempos que vivimos nos están empujando a todo eso, ¿no es cierto, hermano? Los tiempos en que vivimos nos están empujando a todo eso, a que más nos enfriemos. Si yo digo, las transmisiones son más que todo para aquellos hermanos que de verdad, por problemas de salud, no pueden reunirse. Las transmisiones son nada más para hermanos y hermanas que no cuentan con una casa de oración cerquita donde ellos viven. Para ellos son las transmisiones, ¿no es cierto, hermano? Sí, para ellos. Y para los no alcanzados todavía, ¿verdad?
Más de alguna. Mire, hermana y hermano, en lo personal le digo, para honra y gloria de Dios, nos sentimos, hermanos, satisfechos porque en algo estos medios han contribuido para que más personas vengan a los pies de Jesucristo. Sí, hermanos. Aquí está mi hermana Rosa Mélida. Ella llegó a la iglesia, y ¿saben cómo llegó ella a la iglesia? A través de las transmisiones. A través de las transmisiones. Y en el sitio del niño tuve la oportunidad de recibir a 2 ancianos que cuando se dio apertura después de pandemia para congregarnos, ¿recuerdan ustedes? Mayores de 60 años dijeron que no se congregaran. Esta anciana me llamó por Messenger y me dice: hermano, yo voy a ir a la iglesia del sitio del niño y he oído que solo personas menores de 60 años pueden reunirse. Yo, si usted no me deja entrarme, aunque sea en la puerta me voy a quedar, pero yo voy a ir. Así como lo oye, yo voy a ir. Y le dije yo: ¿cómo va a creer que le voy a dejar afuera? No, hombre, vamos. Los 2 llegaron a la iglesia. Los 2 ancianos llegaron a la iglesia. ¿Y qué creen ustedes? Ya duermen los 2. Ya duermen los 2 en el polvo de la tierra. Pero Dios les permitió llegar ¿a dónde, hermanos? A la iglesia. Para ese tipo de personas es el que, hermanos, las transmisiones. Y para que si usted quiere irlas a rumiar, ¿verdad? Cuando llega a la casa, pues lo puede hacer. Pero no es para que usted se quede en su casa. ¿Verdad que no es para eso, hermano? O menosprecia la comunión con el cuerpo de Cristo. O dice: es que mucho calor aquí, muy desesperante. ¿Usted cree que solamente usted siente eso? Todos lo sentimos. Pero ese es el sacrificio que le damos a ¿quién, hermanos? A Dios. Y no podemos, hermanos, cambiar esa manera. Dice aquí: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras, ¿qué dice? Blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice que. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje que se da? No seas celoso, hermano. ¿Verdad que así se dice o no se dice así? Mire cómo cambiamos el mensaje del Señor. ¿Qué el Señor nos dice, hermana Chomi? ¿Qué el Señor nos dice? ¿Qué nos dice el Señor, hermano? Sé celoso, dice ahí, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? Sé celoso. Y oiga, y cuando dice que hay que ser celoso, no está diciendo para con los demás, sino para con uno mismo, en primer lugar. Sé celoso y arrepiéntete. Porque mire hasta el grado en que había llegado la iglesia de la Odisea. Ellos creían que el Señor estaba dentro de sus corazones, como muchos pensamos que el Señor está dentro de nuestros corazones. Pero ¿a dónde estaba, hermanos, el Señor en la iglesia de la Odisea? ¿A dónde estaba? ¿Quién me dice a dónde estaba el Señor en la iglesia de la Odisea? ¿A dónde estaba, hermano? Dice ahí, mire, el verso número 20, ¿verdad? ¿Cómo dice? Oiga bien cómo dice. He aquí yo estoy, dice, ¿a dónde, hermanos? A la puerta, no está dentro. Ya lo sacamos de nuestra vida. ¿Verdad que eso da a entender o no da eso a entender? Él dice: yo estoy, no le preocupa eso, amada iglesia. Yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y llamo. Y decía: pero es que a algunos le hemos puesto doble pasador. Doble pasador y quizás hasta tranca, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquellas trancas que les ponían a las puertas antes? Tenían 2 ganchos en los extremos, ¿verdad? Y luego de ponerle uno cruzado así, ¿verdad? Le poníamos la otra así, mire. Y esas eran la seguridad que se le daba a quienes, a las puertas. Muchas veces quizás así también tenemos nuestro corazón, hermano. Y los mensajes vienen, las enseñanzas vienen. ¿Y qué pasa? Y seguimos iguales, decía un hermano. Seguimos iguales, ¿verdad? Mire la palabra: yo te aconsejo, dice aquí, mire, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿A quién dice? O sea, ¿a dónde estaba el Señor en la iglesia de la Odisea? ¿A dónde estaba, hermanas? Estaba afuera. Y desde afuera estaba ¿cómo? Tocando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye. ¿Cuántos vamos a oír la voz del Señor en esta tarde? ¿Cuántos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a oírla? Hay que oírla, hay que atesorarla, hay que hacerla nuestra.
Yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice? Se aproxima la cena del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos queremos cenar con el Señor, hermano? Invitados a la cena. Cenaré con Él. Lo que veíamos ahora, ¿verdad? Los corintios habían tomado la cena a ver cuánto tiempo. Pero Pablo les dice, ustedes dicen que han tomado la cena. Pero no, hombre, les dice, eso no es tomar la cena. ¿De quién les dice? Eso no es tomar la cena del Señor. ¿Verdad que así les dice? ¿Y usted cree que viviendo una vida de tibieza espiritual, cree usted que eso no es igual? Es lo mismo. Es lo mismo, hermano. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿A dónde? En su trono. Y dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice, hermanos? Oiga. Es el llamado del Señor. ¿Para quién? Para mí en primer lugar y para todos en general. Es el llamado del Señor. Pónganse en pie, hermanos. Les agradezco en gran manera su atención y espero que la palabra de Dios sea bendita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el propósito. Paz, hermanos.